Lección 6. El punto y coma. Lee cuidadosamente. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrullaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte, pero esto es falso. Juan Rulfo. Pedro Páramo. En el texto que acabas de leer observa con atención el uso del punto y coma. Fíjate que se usa para separar frases y oraciones de alguna extensión que se refieren al mismo asunto, pero que todas juntas forman parte de una sola cláusula. En otras palabras, están relacionadas con el pensamiento principal. Usamos punto y coma para separar oraciones o frases largas y complejas. En el siguiente fragmento se ha omitido deliberadamente el punto y coma en 4 ocasiones. Lee el texto varias veces hasta que puedas colocarlos. Pienso cuando maduraban los limones. En el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos, antes que el abandono los secara los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer, y reían, dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas, y perseguían a las mariposas y reían. Era en esa época. Juan Rulfo. Pedro Páramo. Pienso cuando maduraban los limones. En el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos, antes que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer, y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas, y perseguían a las mariposas y reían. Era en esa época. Observa los siguientes pares de oraciones. Inmediatamente que entré la vi. Estaba sentada en su sillita mirando fijamente al vacío. Inmediatamente que entré la vi. Estaba sentada en su sillita mirando fijamente al vacío. Estaba hablando y bromeando con todo mundo. De pronto, sin razón aparente, se levantó y salió. Estaba hablando y bromeando con todo mundo. De pronto, sin razón aparente, se levantó y salió. Habrás notado que la diferencia entre el uso del punto y seguido y del punto y coma es mínima. En muchas ocasiones es simplemente cuestión de estilo. Vuelve a escribir los siguientes textos, cambiando el punto y coma por punto y seguido. En el momento que salía una persona me detuvo. Era un extraño hombre que parecía no haber comido en varios días. De pronto me dio miedo y pensé escapar. Pero después comprendí que era él el que tenía miedo y hambre. Se detuvo desconcertado. Miró para todas partes como buscando algo y siguió adelante. Sin embargo, después de dar unos cuantos pasos, cambió de opinión. Se detuvo nuevamente y volteó la cabeza para todas partes. Lee cuidadosamente las siguientes oraciones. Creí que Pepe vendría, pero no vino. Todos me aseguraron que Pepe vendría, pero yo sabía que esto era imposible. No te diría nada, aunque lo supiera. No te diría nada del problema de Isabel, aunque podría hacerlo porque estuve allí y sé lo que pasó. Se usa punto y coma antes de las conjunciones adversativas, pero, aunque, sino, sin embargo, etc., cuando separan oraciones de alguna extensión. Recuerda, cuando se trata de oraciones breves, usamos coma antes de las conjunciones adversativas. Usa coma a punto y coma según se requiera. No nos parece que el texto esté sintetizado, sino simplemente cortado aquí y allá. Todos recibieron una muy amable invitación a la ceremonia. Sin embargo, algunos ni siquiera contestaron. Es importante resumir las ideas principales, pero no transformarlas. Deben leer el periódico, aunque solo sea la primera sección. Era conveniente que asistieran todos, pero, a pesar de que se les llamó, no todos vinieron. Observa. Para elaborar un trabajo de investigación se debe a. Hacer un esquema del trabajo.
B. Formular las hipótesis que se van a probar. C. Plantear la metodología que se va a seguir. D. Desarrollar cada uno de los aspectos de la investigación, etc. Usamos punto y coma cuando enumeramos los diversos incisos de un escrito legal, técnico, científico, etc. Los dos puntos. Lee con atención. No es raro oír en España a un señor vociferando, te lo digo yo, ante la duda de alguien, y para rematar un asombrado ¿por qué? Esta preciosa fórmula intelectual. Porque sí, vea. Cuando en Francia, Inglaterra, Italia no se comprende bien lo que otro ha dicho se dice, perdón, es decir, me excuso por no haberle oído bien. El español cree siempre que de esa incomprensión tiene la culpa el otro y dice, ¿qué? Es decir, exprésese mejor, hombre, si quiere que se le entienda. Fernando Díaz Plaja. El español y los 7 pecados capitales. Observen los fragmentos anteriores el uso de los puntos. Fíjate que se colocan antes de escribir lo que dice otra persona. Usamos 2 puntos antes de citar las palabras o pensamientos de otra persona. Agrega 2 puntos cuando haga falta. Ese soy yo. Cuando vi sacar aquel cadáver del agua, grité. Ese soy yo, yo. Todos me miraron asombrado, pero yo continué. Soy yo, ese es mi reloj de pulsera con un brazalete extensible, soy yo. Soy yo. Soy yo. Les gritaba y no me hacían caso, porque no comprendían cómo yo podía ser el que había traído el río ahogado aquella mañana. Ramón Gómez de la Serna. Caprichos. En el libro de la imaginación. Ese soy yo. Cuando vi sacar aquel cadáver del agua, grité. Ese soy yo, yo. Todos me miraron asombrado, pero yo continué. Soy yo, ese es mi reloj de pulsera con un brazalete extensible, soy yo. Soy yo. Soy yo. Les gritaba y no me hacían caso, porque no comprendían cómo yo podía ser el que había traído el río ahogado aquella mañana. Ramón Gómez de la Serna. Caprichos. En el libro de la imaginación. Lee con atención. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola, en la cola todos estaban de a 2, pero además eran auténticas parejas. Esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber. Mario Benedetti. La noche de los feos. En la muerte y otras sorpresas. Aguardó con atención. Al cabo de un momento escuchó, muy lejanas, las noticias de ella al otro lado de la muralla. Heraclio Cepeda. Asalto nocturno. No puedo olvidarme de lo que leí anoche. La fruta del pan salvó a Sandokan y a sus compañeros en una lejana Malasia. Pablo Neruda. Confieso que he vivido. Formé parte del pelotón que fusiló a Maximiliano, los recuerdo muy bien. Maximiliano al centro y Miramón del otro lado. Sara Moirón. La vida íntima del sargento de la Rosa. En Personajes de mi ciudad. Observa con atención el uso de los 2 puntos en los fragmentos que acabas de leer. Fíjate que en ellos lo que viene a continuación de los 2 puntos es una explicación de lo anterior. Usamos 2 puntos cuando la segunda oración es una explicación, consecuencia o resumen del anterior. Agrega los 2 puntos que se han omitido en los siguientes textos. Se dijo después que muchos vecinos habían oído voces y pasos extraños durante toda la noche, que los forasteros hicieron preguntas capciosas ese y aquel. Pero las versiones de lo preguntado eran contradictorias. Habían querido saber el número de sacerdotes o de policías que hay en el pueblo. Por otra parte, al director no le cabía duda, eran espías al servicio de fuerzas disolventes que pretenden acabar con el régimen pacifista y progresista de la República. Una cosa lo detuvo para dar cuenta a la superioridad del juzgarse culpable de no haber aprendido a los sospechosos. Ese y los días siguientes fueron interrogados estrechamente cuantos entraron al pueblo, cualquiera fuese la parte de donde venían. Se hizo pesquisa entre los vecinos de rancherías apostados junto a los lugares de tránsito. Resultó inútil, nadie daba razón de haber visto a aquellos hombres. Agustín Yáñez. Al filo del agua. Se dijo después que muchos vecinos habían oído voces y pasos extraños durante toda la noche, que los forasteros hicieron preguntas capciosas ese y aquel. Pero las versiones de lo preguntado eran contradictorias. ¿Habían querido saber el número de sacerdotes o de policías que hay en el pueblo? Por otra parte, al director no le cabía duda. Eran espías al servicio de fuerzas disolventes que pretenden acabar con el régimen pacifista y progresista de la República. Una cosa lo detuvo para dar cuenta a la superioridad, el juzgarse culpable de no haber aprendido a los sospechosos.
Ese y los días siguientes fueron interrogados estrechamente cuantos entraron al pueblo, cualquiera fuese la parte de donde venían. Se hizo pesquisa entre los vecinos de rancherías apostados junto a los lugares de tránsito. Resultó inútil. Nadie daba razón de haber visto a aquellos hombres. Agustín Yáñez. Al filo del agua. Lee con atención. En otros casos la exageración con que el español habla hace que la auténtica interpretación se descubra solo al repetir la palabra. Por ejemplo, fulano está loco, solo significa que hace cosas con las que no está de acuerdo el que habla. Si se quiere advertir que fulano es realmente un caso psicopático, habrá que insistir. Fulano está loco, pero no loco, sino loco. Fernando Díaz Plaja. El español y los 7 pecados capitales. Las flores rompen su clausura de patios y salen a la calle, hacia la iglesia. Flores finas y humildes. Magnolias, granduques, azucenas, geranios, nardos, alcatraces, margaritas, malvas, claveles, violetas, ocultamente cultivadas, fatigosamente regadas con aguas de profundos pozos. Agustín Yáñez. Al filo del agua. Una vez observado el uso de los 2 puntos en los fragmentos anteriores, habrás advertido que se usan antes de numerar y después de la expresión por ejemplo. Podemos decir entonces, se usan 2 puntos antes de una enumeración y después de expresiones como, por ejemplo, los siguientes, como sigue, son, a saber, etc., que generalmente introducen también una numeración. Agrega 2 puntos donde haga falta. Distanciamiento y adustez también se rompen cuando llegan las horas graves de la miseria humana, enfermedades, muerte, tristezas, reveses. Desde la cruz, el pueblo panorámico, hacia la cruz abierto calles, patios, corrales, azoteas. Botón que revienta hacia la cruz del monte. Los pueblos están exasperados bajo el imperio de estos 3 caciquismos, el del monopolio, el judicial y el administrativo. Y María reside lejos, en el tiempo de las novelas, en el espacio de las ciudades remotas París, Viena, Constantinopla. Agustín Yáñez. Al filo del agua. Distanciamiento y adustez también se rompen cuando llegan las horas graves de la miseria humana, enfermedades, muerte, tristezas, reveses. Desde la cruz, el pueblo panorámico, hacia la cruz abierto, calles, patios, corrales, azoteas. Botón que revienta hacia la cruz del monte. Los pueblos están exasperados bajo el imperio de estos 3 caciquismos, el del monopolio, el judicial y el administrativo. Y María reside lejos, en el tiempo de las novelas, en el espacio de las ciudades remotas, París, Viena, Constantinopla. Agustín Yáñez. Al filo del agua. Observa. Las siguientes palabras podrían ser diferentes maneras de empezar una carta. Querida tía. A pesar de que, muy estimado licenciado, en relación con, muy señores míos, tengo el gusto de, usamos 2 puntos, después de las fórmulas de cortesía o de saludo con las que iniciamos una carta, un discurso, una circular, etc. El paréntesis. Lee con atención. Hace muchos años vivía en Grecia un hombre llamado Ulises, quien a pesar de ser bastante sabio era muy astuto, casado con Penélope, mujer bella y singularmente dotada. La vaca, la cabra y la paciente oveja se asociaron un día con el león para gozar alguna vez de una vida tranquila, pues las depredaciones del monstruo, como lo llamaban a sus espaldas, las mantenían en una atmósfera de angustia y zozobra de la que difícilmente podían escapar como no fuera por las buenas. En la selva vivía hace mucho tiempo un fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él, fingiendo alegremente que no hablaban por ellos sino por otros, sobre la base de que sus críticas no nacían de la buena intención sino del odio. Augusto Monterroso. La oveja negra y demás fábulas. Observa el uso del paréntesis en los textos que acabas de leer. Fíjate que lo que se encierra entre paréntesis es una observación al margen del objeto principal de lo que se dice. Incluso se podría quitar y no alteraría la oración principal, solo se quitaría una explicación adicional. Lee las oraciones anteriores omitiendo lo que está entre paréntesis y observa que son oraciones completas. Usamos el paréntesis para intercalar una observación de carácter explicativo relacionada con lo que se está diciendo. Intercala una oración explicativa. Usa el paréntesis. Ejemplo. Después de unos minutos, que me parecieron horas, apareció el empleado con los papeles. Vinieron varias personas.
Marta, Rosario, el doctor Juárez y su esposa. Y varios estudiantes. El licenciado Jorge Alemán vino en su coche. Con otras 3 personas. Mañana. Tengo 2 exámenes bastante difíciles. El maestro Coronado nos pide un libro. Para el próximo lunes. Quiero que todas mis hijas se reúnan el próximo domingo. Atención, es frecuente sustituir el paréntesis por el guión largo. Así, después de unos minutos, que a mí me parecieron horas, apareció el empleado con los papeles. Vuelve a escribir las oraciones del ejercicio 13, sustituyendo los paréntesis por guiones largos. También ponemos entre paréntesis las fechas, etimologías, autores, explicaciones de abreviaturas, etc. La Guerra Civil Española, 1936-1939, fue larga y sangrienta. El ébano, de latín Venus, es un árbol de madera negra en el centro, dura y pesada. La ley de la evolución de las especies, Darwin, marca un importante cambio en el pensamiento del hombre. Durante la última reunión del CL, Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, se tomaron varias decisiones importantes para los alumnos. Lee con atención la siguiente carta. En ella se han suprimido algunos de los signos de puntuación, así como los acentos. Agrégalos. Tienes que poner 4 punto y seguido, 5 punto y aparte, 1 2 puntos, 15 comas. México, DF, 3 de abril de 1986. Señor profesor Ismael Gutiérrez Santos, Escuela Técnica Latinoamericana, Insurgentes Sur 1430, Ciudad. Estimado profesor Gutiérrez, en relación con su amable carta del día 13 de abril del presente, me es grato informar a usted que no existe ningún inconveniente para que dentro de nuestros horarios regulares de trabajo sus alumnos visiten las instalaciones y laboratorios que ustedes solicitan. Mucho agradeceremos que los grupos vengan acompañados tanto por las personas que ustedes consideren necesarias para que vigilen a los alumnos durante la visita como por los maestros o guías que puedan dar la información pertinente. La anterior obedece a que por una parte nosotros no contamos con personal de vigilancia y en algunas instalaciones puede haber peligro para los alumnos, peligro que sin duda alguna no estaríamos dispuestos a correr. Por otra parte, ignoramos qué aspectos de la visita resultan más relevantes para los intereses de los estudiantes. Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo. Atentamente, Jorge de la Peña Domínguez, director general. México, DF, 3 de abril de 1986. Señor profesor Ismael Gutiérrez Santos, Escuela Técnica Latinoamericana, Insurgentes Sur 1430, Ciudad. Estimado profesor Gutiérrez, en relación con su amable carta del día 13 de abril del presente, me es grato informar a usted que no existe ningún inconveniente para que, dentro de nuestros horarios regulares de trabajo, sus alumnos visiten las instalaciones y laboratorios que ustedes solicitan. Mucho agradeceremos que los grupos vengan acompañados, tanto por las personas que ustedes consideren necesarias para que vigilen a los alumnos durante la visita, como por los maestros o guías que puedan dar la información pertinente. Lo anterior obedece a que, por una parte, nosotros no contamos con personal de vigilancia y, en algunas instalaciones, puede haber peligro para los alumnos, peligro que, sin duda alguna, no estaríamos dispuestos a correr. Por otra parte, ignoramos qué aspectos de la visita resultan más relevantes para los intereses de los estudiantes. Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo. Atentamente. Jorge de la Peña Domínguez, director general.